Buenas, buenas. Bien, quería contarles algo. El lunes nos llegó una nota del colegio diciendo que había habido amenazas en el colegio y que había que hablar con los chicos sobre este tema. Primero, como padres, nos sentamos a explicarle a Elías lo que estaba pasando, pero después empecé a pensar que también como psicólogo estaría bueno poder decir algo en esta dirección. Para los que no saben, los que viven en Termo, desde hace unas semanas y después de una situación bastante violenta, donde hubo un asesinato de un chico por otro chico, empezó a haber amenazas en los colegios hechas por algunos alumnos de que, por ejemplo, iba a haber tiroteos o bombas, y eso fue replicándose en muchos lugares por todo el país, generando mucho caos, miedo y activaciones de protocolo de seguridad. Y entonces aparece la pregunta, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué de repente los niños, los adolescentes, tienen ese rapto de violencia y de crueldad? Coincido con algunos que si nos quedamos señalando con el dedo al adolescente que comete el acto, no vamos a poder ver las condiciones sistémicas y contextuales que llevan a este tipo de situaciones. Esto no tiene una sola causa, tiene diferentes capas y me gustaría hablar de algunas de ellas. Primero, en la primera capa me gustaría entender que cuando hablamos del adolescente estamos hablando de su biología también. Eh, la adolescencia es un momento de búsqueda, pero también es un momento donde la percepción del peligro es mínima. El adolescente tiene mucho más interés en ser aceptado por los demás y en lo novedoso y poca percepción de los riesgos que toma. Fíjense que las conductas peligrosas suelen comenzar en esta época de la vida, como fumar, drogarse y tener conductas, digamos, peligrosas con el auto, por ejemplo, ¿no? Con la velocidad. Esto Daniel Siegel lo habla como una parte evolutiva del cerebro en donde ese adolescente tiene que irse de la casa y del lugar cómodo y por lo cual la novedad empieza a ser más, y la novedad y la aceptación social empieza a ser más importante que el riesgo que toman. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque eso los hace una franja vulnerable al peligro y a cometer acciones dañinas para sí y para otros. En segundo lugar, tenemos que observar el uso de las tecnologías. No solo las redes sociales, eh, a ver, de toda la tecnología, pero las redes sociales funcionan como un espacio de validación. A ver, quiero decir, como un espacio de validación e impacto. Hay que entender que el algoritmo de Instagram, de TikTok, es una gran caja de resonancia en donde que puede generar efectos atroces. Para que se entiendan, para que se entienda, yo puedo creer la burrada más grande del mundo, como por ejemplo que la Tierra es plana, y el algoritmo me va a estar mostrando contenido que va a confirmar mi idea. No solo me va a validar, sino que me va a encerrar en mi visión y me va a desconectar de otras miradas. Esto es muy peligroso y esto también pasa con las IAs, con las inteligencias artificiales. Porque podemos estar validando conductas crueles, violentas, generando impactos que pueden ser sentidos como positivos a pesar de ser terribles. O sea, para decirlo sencillo, las redes sociales y los algoritmos son una caja de resonancia que pueden amplificar nuestra estupidez. Tercero, o tercera capa, podemos pensar en el contexto en el que vivimos. Al menos acá en Argentina, convivimos con una política que hoy por hoy está basada en la crueldad y en el odio. No digo este presidente que es súper cruel y súper súper en esa dirección, pero viene siendo así. La violencia y el amedrentamiento viene siendo parte de la forma en que se hace política. Y no solo los espacios políticos se muestran intolerantes y despectivos, segregacionistas, sino también el mundo periodístico, en donde continuamente se eh, ensalza toda esa violencia eh, social. Cuarta capa que me parece importante mencionar, y la idea de mencionar estas capas es no dar una explicación única, sino mostrar diferentes factores que influyen para que este tipo de situaciones sucedan. La cuarta es el desamparo y la violencia institucional. En los últimos años, en los últimos 40 años, hubo cambios profundos en la organización familiar y social. Hay menos estructuras que sostengan y que clarifiquen el camino, padres mucho más ocupados y apurados, límites más difusos, una, eh,
menor certidumbre con respecto a qué hacer, cómo hacer y qué voy a poder hacer en el futuro. Y todo esto va generando en nosotros, no solo en los padres, sino en los niños, una especie de sensación continua de amenaza, sensación continua de estar en un estado de alerta y de no tener respaldo o sostén. Entonces, cuando esto sucede, los, los niños, los adolescentes van a buscar referencia en donde la encuentren. O sea, ya que no tienen una referencia clara con respecto a los padres o a ciertas estructuras institucionales que les permitan orientar en la vida, van a buscar referencias en cualquier lado. Y la van a encontrar en grupos, en las pantallas, en alguien que le dé certeza, aunque sea una certeza violenta. Y esto puede ser también muy peligroso. Hemos perdido muchos lugares de referencia que, si bien pueden abrir el abanico a tener más opciones, por otro lado también desamparan y dejan perdido a los adolescentes. Los adolescentes que cada vez muestran más altos niveles de ansiedad, por ejemplo. Quinto, podríamos decir que también la sociedad, la cultura, la política, las guerras y la violencia también son producto de nuestra naturaleza humana, de nuestra mente. Nuestra mente divide, compara, juzga, exige. Nuestra historia está marcada por la violencia desde el inicio. Yo creo que nosotros tenemos una historia muy violenta. En los 70 la adolescencia era muy violenta. En los 80 era muy violenta. Siempre fue muy violenta. Pero no creo que eso deba desmotivarnos a tomar medidas. Creo que al contrario, creo que la empresa es noble y debemos trabajar día a día en nosotros mismos, en ser conscientes de nuestras propias violencias, en ser conscientes de nuestra propia crueldad y en generar en nuestro alrededor espacios e instituciones más compasivos y más ecuánimes, integradores. Es preciso que podamos enseñar a nuestros hijos la consecuencia de la crueldad, que hoy por hoy están disimuladas porque solo son percibidas en las pantallas. Entonces yo me desconecto del efecto que genera. Es importante que podamos ser también referencias, que conectemos y lideremos para que los adolescentes no queden a merced de cualquier grupo pedorro, ignorante y violento que haya por la web. Es preciso que contengamos, que corregulemos y que enseñemos a calmar nuestras emociones intensas para que no vivamos activados en un estado de amenaza. Lo que nosotros mostramos todos los días va a valer más que cualquier charla sobre valores. Eso es todo.